Estamos grabando entonces esta clase. El objetivo de esta clase es discutir algunos problemas que quedaron planteados en la semana de clases anterior al receso. Quedaron algunos problemas interesantes planteados que son los que vamos a discutir ahora en esta clase, en este breve video. ¿Ok? Entonces, como bien indica, el objetivo entonces es discutir estos problemas. Partamos. Dice, calcular el siguiente integral. Bueno, aquí lo que se está empleando, lo que se está usando es el teorema del cambio de variable. El teorema del cambio de variable. Recuerde que el teorema del cambio de variable, la idea es hacer una elección. La variable que se elige es parte de la fórmula, parte del integrando, ¿sí? De manera que al derivar, la derivada también aparezca en el integrando, salvo una constante. Eso es lo que se está considerando acá. Bueno, en este caso particular, si uno hace la elección u igual logaritmo, la derivada es 1 sobre x de x, en el contexto de lo que estamos trabajando para las integrales de integral definida. Entonces, el teorema del cambio de variable nos indica que también hay que cambiar los límites de integración. El teorema del cambio de variable lo que está diciendo es, esencialmente es esto. Si nosotros tenemos una integral de este tipo, ahí, entonces esta integral se puede escribir de esta manera. G de A, G de B, de F de U de U. Entonces estamos usando la igualdad en este contexto. Entonces el cambio de variable es U igual a G de X, con la elección de la diferencial G' de X de X. G' de X de X. G' de X de X. ¿Ok? Entonces la idea justamente es hacer una elección en parte del integrando de manera que la derivada también esté considerada ahí. Esa es toda la esencia del método. Se cambian los límites de integración. Esta elección de U modifica los límites de integración en la integral que queda. Entonces la integral en U es entre 0 y 1 de un medio. Ese es el valor de la integral. Un medio entonces es el valor de esta función, de del área bajo la curva, entre 1 y e de la función logaritmo de x sobre x. ¿Sí? Esa es el área de la región. Bueno, aquí el segundo problema dice relación con determinar si es verdadero o falso las proposiciones que se están señalando. Si es verdadera, probarla; si es falsa, dar un contraejemplo, ilustrarlo con un contraejemplo. Entonces, si f es continua sobre el intervalo b y f es no negativa, entonces la integral de la raíz es la raíz de la integral. Es decir, como que podemos sacar raíz fuera de la integral. Y eso es una proposición falsa. Un ejemplo bastante más directo de esto es considerar, fíjate que si f de x es constante, si f de x es constante igual a 1, ¿cierto? Entonces, claramente, la integral entre a y b de la raíz de f de x es b menos a. Y la integral entre a y b de f de x en raíz, notémoslo así, es raíz de b menos a. Se está afirmando que esta propiedad es cierta siempre. Bueno, aquí vemos que no es cierta. B menos a es distinto de raíz de b menos a. Cuando B y A verifican alguna propiedad, entonces se cumple la igualdad, pero hay que mostrar que esto se cumple, es válido siempre. O sea, mostramos aquí que falla. Entonces, esta proposición es falsa, pues si consideramos f de x cuadrado entre 0 y 1,
La raíz del cuadrado de valor absoluto en este caso es directamente es x, porque está entre 0 y 1, así que esta integral es un medio. Y en el otro caso es ese número que está ahí, así que son distintos. ¿Ok? Son distintas las expresiones. Proposición falsa. Si f y g son continuas en el intervalo AB, entonces la integral del producto, el producto de las integrales. Que sería fantástico que uno pudiera tener esta propiedad, pero tampoco es cierta. ¿No es verdad? Y uno puede considerar varias lecciones de f y g donde falla. Entonces, por ejemplo, tomamos f de x es una función arbitraria y g idénticamente igual a 1. Entonces la integral del producto entre a y b de f de, es la integral entre a y b de f, que es distinto de la integral entre a y b de f por la integral entre a y b de g, que sería b menos a por esa integral. Esa igualdad se cumple solamente cuando b menos a es 1, o sea, esta es una igualdad que está condicionada a esta relación. ¿Okay? O sea, no es verdad. Entonces, podría eventualmente ser cierta esta igualdad, si b es a más 1, por ejemplo. Pero para mostrar que falla realmente, o que grosera la falla, tomemos dos ejemplos, otras dos funciones un poco más específicas, f igual x y g igual 1 sobre x cuadrado, en un intervalo AB con a mayor que 0. Entonces la integral entre a y b de f de g es la integral de dx, que es el logaritmo, b sobre a, que es distinto del producto de las integrales, que nos va a dar esta expresión que está aquí. Pues aquí ya nos comprobamos que efectivamente es una propiedad que es falsa. Esa propiedad es falsa. Bien. La tercera propiedad dice, si f' es continua en el intervalo 1 sobre t, la integral entre 1 y 3 de f' de t es f de 3 menos f de 1. Y esta propiedad es verdadera. Esto es consecuencia del teorema fundamental del cálculo, porque f es una primitiva de su derivada. Por el teorema fundamental del cálculo sigue en ese resultado. Si f' es continua, entonces la función ya es continua, f es continua, y su derivada también es continua, entonces vale el teorema fundamental del cálculo ahí. Efectivamente es verdad eso. Bien, veamos algunos ejercicios adicionales. Dice, vamos a considerar en el primer cuadrante la gráfica de la función x a la m. M es un entero positivo, entonces la gráfica de esta función es positiva. En general, en 0 es 0, en 1 es 1. La gráfica de la función. Ahí está la gráfica de la función. Este f sub m. F sub m. Y la gráfica de la función g es x elevado a 1 sobre m, que es una figura así. Este es g sub m. Ahí está. G sub m y g sub m. Ahí está. Y entonces pide el área de la región que está en el primer cuadrante limitada por esas curvas. Pintemos el color, este color. Como se puede apreciar ahí, pintemos, no, otro color acá. Verde. Ahí está el área. Esta es el área que estamos considerando. Esta es A de X. No es A de X, este es A de M. ¿Sí? Esa área depende de la potencia. Ahí está ADM, el área. Entonces, determina una expresión para el área. Después determine el límite cuando m tiende a 1 del área. Y el límite cuando m tiende al infinito del área. Y ver una interpretación geométrica. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando el m se tiende a 1, cuando el m tiende al infinito? Entonces, como bien lo mencionamos acá, nos damos cuenta que el punto de intersección en el primer cuadrante es 1,
por lo tanto las curvas se intersectan en 0 y en 1. Y la gráfica de G está sobre la gráfica de M, y aquí está las consecuencias de lo que se está planteando ahí. Si es que está entre 0 y 1, cualquier potencia está entre 0 y 1, para todo valor de P positivo, en particular para este valor de P. Concluimos entonces que el área está dada por la integral de la diferencia, que aparece ahí. Si uno hace el cálculo, llega directamente a la expresión, que es esa, A de M. Correcto, es una función que depende de M, M es un entero. Entonces calculemos los límites. El límite cuando M tiende a 1 de ADM es 0. Y el límite cuando M tiende al infinito de ADM es 1. ¿Qué es lo que ocurre geométricamente? ¿Qué es lo que está pasando geométricamente? Bueno, la parte 3 nos dice, haga un bosquejo de las funciones y del área para hartos valores de M. Entonces, lo que está pasando geométricamente, si mantengamos fijo el punto 1, la imagen de 1 es 1. Lo que pasa con la función G, que es esta, lo que ocurre con la función G es que a medida que nos vamos que el M crece, a medida que M crece, la función igual f de x, en cada uno de los casos, f sub m de x. Esa función, cuando m tiende al infinito, esto tiende a 0. Entre 0 y 1. Entonces lo que ocurre acá es que en el límite, podríamos notarlo así, 1, 1, en el límite la gráfica es esta función. Llegamos hasta ahí. Es esa función, que es discontinua. Es el límite puntual de esa sucesión, para x entre 0 y 1. Este es igual a f de x. Y lo que ocurre con g, digamos lo que esta es igual, pongamos f infinito, aquí. F infinito de x, que es la gráfica. Y lo que ocurre con g es todo lo contrario. No es que todo lo contrario, sino que acá, este es 1, imagen de 1 es 1, ahí. Y lo que va ocurriendo con g es esta, es la situación contraria. Tengo otro ahí. Este es 0. Lo que ocurre con g, este es igual g de sub m de x, que en el límite lo que tenemos es lo siguiente. También una sucesión de funciones que converge a esta función. Perdón. Me voy a borrar aquí. Converge a esta función. Ahí. Digamos lo que esta es como g infinito. Es esa que está ahí. ¿Por qué? Porque este límite se va a infinito, a 1, cuando la raíz enésima de a tiende a 1, cuando para a mayor que 0. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? El límite son funciones discontinuas. Entonces lo que está ocurriendo es que el área, cuando m tiende a infinito, por ejemplo, veamos el segundo límite, esta área es 1. Porque es como el área de esta región, ¿no? ¿Sí? Es como el área de esa región, que vale 1. Y desaparece, esencialmente eso. Y el otro límite que es 0 cuando m tiende a 1 es porque cuando m igual 1, f igual a g. Cuando m igual 1,
tiene la función idénticamente, la función identidad, y el área de la región acotada, limitada por esa, eh, por esas curvas del área tiene el área cero. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Así que es bastante razonable geométricamente lo que está ocurriendo ahí. Bien, veamos este otro problema, que es el siguiente. Dice que el área de la región acotada por la curva E igual coseno hiperbólico, E igual pi. Justificar la respuesta. Veamos acá. Vamos a encontrar los puntos de intersección. Bueno, ¿cuál es la gráfica del coseno hiperbólico? La gráfica del coseno hiperbólico es esta. No, sorry, disculpen. La gráfica del coseno hiperbólico es en la función que aparece acá. La vamos a dibujar bien. Es una función par. Obsérvese que es una función par. Y en 0 vale 1. La gráfica es algo así. Es una función par. Es como una especie de parábola. Es muy parecida, pero no es exactamente igual a una parábola. E igual coseno hiperbólico de x. Y el coseno hiperbólico de x se define como se está indicando ahí. Es una función que es mayor que 1. El número es 1. O sea, el recorrido del 1 más infinito. Y es una función par. Entonces, es una función par. Fíjate que nosotros queremos encontrar el área de la región limitada por esa curva y la recta E igual pi. Entonces el área de la región que está limitada y por ser una función par, uno considera el área de esta región. Y después multiplica por 2. Entonces lo que nosotros tenemos que determinar en este caso particular es los puntos de intersección, que son entre 0 y el valor que se está calculando ahí. Coseno hiperbólico entonces se iguala a pi y se despeja x. Fijarse que en este caso, al despejar x, nos queda una ecuación cuadrática en la exponencial en e elevado a 2x. Este término es lo mismo que e elevado a x y eso al cuadrado. Así que una ecuación cuadrática, en cuyo discriminante es pi cuadrado menos 1, así que tiene raíces. Y aquí hay dos soluciones, de las cuales nos descartamos una, como x es mayor que 0, e elevado a x es mayor que 1, y por lo tanto el signo menos se descarta, así que quedamos con el signo más. De acá, la solución de la ecuación, el número que se está indicando acá, su imagen por la función coseno hiperbólico es pi. Así que vamos a llamar x1 a este número. Así que la integral va a ser entre x menos x1 y x1, esa es la integral de la región, de la cual nosotros vamos a quedar con la región que está a la derecha, así que 2 veces el valor de la integral, entre 0 y x1 de esta expresión que está ahí, pi menos el coseno hiperbólico. Ya entonces ahora el problema es calcular eh, la integral del coseno hiperbólico, pero resulta que la función seno hiperbólico, que es la que ahí aparece, su derivada es coseno hiperbólico, así que el seno hiperbólico es una primitiva. Por lo tanto, el valor de esta integral es el seno hiperbólico en x1 menos el seno hiperbólico en 0. Hay que calcular el seno hiperbólico en x1, pero podemos expresar el seno hiperbólico en términos del coseno hiperbólico, tomando en cuenta esta identidad, que es fácil de comprobar que se cumple. Coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado, eso vale 1. De ahí uno despeja el seno hiperbólico. Como el coseno hiperbólico es positivo, el seno también lo es, así que nos quedamos con el signo positivo. Y de acá
La ventaja de hacer este cálculo es que uno puede expresar el seno hiperbólico de x1 en términos directamente del número, ahí está, raíz de 1 más x más pi cuadrado, así que uno reemplaza en la integral. Ahí está el teorema fundamental del cálculo, porque es una primitiva, raíz de 1 más pi, y así que el área de esta expresión está dada por eso. 2pi por el logaritmo menos 2pi por eso. Ahí está el área de esa expresión. ¿En qué cambia? En este razonamiento pi era relevante que se ocupara el número pi, en realidad no. Uno podría hacer los cálculos, los se copian y se pegan, si uno cambia aquí por un número positivo. El resultado va a quedar en términos de ese número. ¿Okay? Bien, vamos a ver el otro problema, que es evaluar la integral entre alfa 0 y raíz de pi de x coseno de x al cuadrado. Fijarse que aquí la dificultad en este problema es el valor absoluto. El valor absoluto va a dificultar el cálculo. X coseno de x cuadrado es la derivada de esta función. Por lo tanto, el cálculo de la integral es sencillo si supieran, porque esta es una primitiva. Entonces, todo el cálculo pasa por hacer la siguiente consideración. Consideramos primero el caso que es positivo, alfa 0. ¿Okay? El argumento de la función es x cuadrado y es raíz de pi, así que uno puede considerar, como se está indicando ahí, podemos dividir entre pi medios, pi, 3 pi medio y 2 pi. Lo que uno tiene que tener claro es que 2 pi, donde la función coseno, fíjate que estamos pensando, el argumento que vamos a considerar es cuadrado de algo, pero esencialmente es lo mismo, el cuadrado de 3 pi. ¿Ya? Entonces, recuerda que se está integrando entre alfa 0 y raíz de pi, el valor absoluto de g, de t de t. Entonces, fijarse que le integrando una cantidad positiva. Este número es mayor que igual que 0. Por lo tanto, si alfa 0 es menor que raíz de pi, uno debería esperar que la integral, de hecho la integral es positiva, como número. ¿Ok? Es positiva como número. Si alfa 0 es mayor que raíz de pi, esta integral es un número negativo. El valor de la integral va a depender, por supuesto, del valor de alfa 0. Se debe esperar que el resultado dependa de alfa 0. Entonces uno tiene que hacer casos. ¿Cuáles son los casos? Sabiendo que el coseno, fíjate que estoy usando este argumento, el coseno de este ángulo es positivo en este cuadrante, y en este cuadrante, primero y cuarto, y negativo en el segundo y el tercero. ¿Okay? Entonces hay varios casos que considerar. Uno considera el primer caso, que es el que aparece ahí. Tomemos alfa 0 mayor que 0. Entonces uno dice, si alfa 0 cuadrado está en ese intervalo, ahí, recuerda que se está integrando aquí, ese es el límite superior de la integral. Entonces la integral es un número positivo. ¿Sí? Si alfa 0 cuadrado está en ese la integral entre alfa 0 y raíz de pi pasa por integral entre pi medio. Entonces separamos la integral en dos pedazos. Entre raíz de pi, entre raíz de pi medio y raíz de pi medio pi. Fíjate que en la segunda, en el segundo intervalo es negativo, el integrando, así que el valor absoluto le pone signo menos, ahí está el signo menos. Cada una de las integrales es fáciles de calcular porque ya tenemos la primitiva, o una de ellas, así que el cálculo de la integral es... Y este valor tiene sentido cuando el alfa 0 está en ese intervalo cuadrado. La segunda posibilidad ahora que esté entre pi medio y 3 pi medio.
¿ok? Estamos pensando en que alfa 0 cuadrado no es pi, porque si es así, entonces la integral es 0, pero pensemos que el alfa 0 puede estar ahí, podría estar ahí el alfa 0. ¿Ok? Entonces, en cualquier caso, ya sea si el alfa 0 cuadrado es menor que pi en ese intervalo o mayor que pi, eh, el valor de la integral está dado por esta expresión. Fíjate que si alfa 0 cuadrado es menor que pi, este es un número positivo. Y si alfa 0 cuadrado es mayor que pi, el seno de ese número es negativo, porque está en ese cuadrante. Así que el valor de i, estamos llamando i a esta integral, noté, en este caso es negativo porque el alfa c, el- el extremo inferior de la integral es mayor que el superior. Así que esta expresión refleja esa situación. Nos queda solamente un caso, es que el alfa 0 está en este intervalo, y ahí el integrando es positivo, el valor de la integral tiene que ser negativa necesariamente, porque alfa 0 cuadrado es mayor que pi, ¿ok? Tiene que ser un número negativo. Veamos acá, ¿cómo nos queda? Entonces, integrar entre pi y alfa 0 pasa por integrar entre pi medio, entonces compone una integral en 3 pi medio ahí, parte la integral en dos pedazos. El primer sumando es constante y el segundo sumando es que depende de alfa 0. Ahí está el cálculo, que nos va a dar esta expresión. Fíjate que esta expresión es siempre negativa. El seno es un número negativo, por lo tanto nos queda positivo, pero resulta que ese número es menor que 1, así que eso es negativo. El valor de i es negativo. Y después uno tiene que empezar a ver qué pasa si alfa 0 pasa al intervalo. Entonces aquí uno se da cuenta que los ciertos valores se empiezan a repetir, salvo una unidad que está considerando. Entonces, si nosotros consideramos acá, voy a borrar esta parte. Ahí. Voy a colocar acá solamente para darnos cuenta cómo debería funcionar. 2pi más pi medio. Aquí funciona la periodicidad. La periodicidad nos va a indicar el comportamiento. Si cogemos el alfa 0 en esta parte, o en el otro intervalo, etcétera, tomamos alfa 0 cuadrado mayor que 2pi, entonces estamos calculando la integral en este intervalo, necesariamente una integra entre pi y 2pi y separa, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo acá es que la integral, esto es constante, y queda integral en alfa 0 y raíz de pi. Y ahí va a depender de dónde esté en realidad este número. Entonces el razonamiento, en este caso, se aplica a esta integral, y ese razonamiento es parecido al anterior, dependiendo si alfa 0 está entre 2pi más pi medio y 2pi más pi, etcétera, etcétera. Uno tiene que va descomponiendo el intervalo, ¿no? Ahí. Entonces, esencialmente se va repitiendo el mismo razonamiento del caso anterior. Uno dice, razona de manera similar. Estos valores se van repitiendo. El desintegral. El desintegral es lo mismo que el valor que está en alfa 0 pi, entre pi medio y 3 pi medio, y entre pi medios y entre 2 pi, ¿no? El alfa 0. Se va repitiendo el intervalo. ¿Qué pasa si es negativo? Bueno, si es negativo, esta función es par. Si es negativo, estás en esta situación. Es importante tenerlo presente. Si es negativo, estás en alfa 0, ¿sí? Y aquí está raíz de pi.
Así que la integral entre alfa 0 y pi es descomponer entre alfa 0 y 0 y entre 0 y raíz de pi, que es constante. Es un número constante, que vale 1. Entonces, 1 se suma a esta integral, a la integral entre 0 y menos alfa 0, que es positivo, usando las propiedades de la paridad. Y esta integral se trabaja como en el primer caso. Es decir, estamos trabajando en un intervalo así, ¿no? Voy a llamar beta 0, donde beta 0 es menos alfa 0. Y tenéis que empezar a trabajar. Entonces, el razonamiento de esta parte coincide, es lo mismo que lo que se hizo al principio, para la integral. Entonces ahí nos damos una idea de cómo podemos hacer el cálculo. Bien, como para ir cerrando, vamos a empezar a aplicar algunas propiedades. Nuevamente el cambio de variable y de los teoremas fundamentales del cálculo. Dice, pruebe si f es continua, se verifica esa igualdad. La igualdad que se está indicando ahí. Integral entre 0 y x de f de u, x. De fijarse aquí, lo interesante es, debemos fijarnos en lo siguiente. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que hay que tener presente? Dice, esta es una función, llamémosla g, que está el detalle acá, me está diciendo que g de x es la función integral de esta función. Equivalentemente que g es una primitiva. Eso es lo que eso es lo que está diciendo. O sea, eso es lo que habría que probar. Que g es una primitiva de esta función. La que estoy encerrando en... Entonces, si es así, difiere de la función integral de ella por una constante que vamos a precisar que es 0. Y eso es lo que hacemos acá. G de x es la función. Ahora, la función que está al lado izquierda, uno la separa de esta manera, observando que x sale fuera de la integral porque es una constante en el contexto ahí. Y entonces uno deriva. Vamos a mostrar que la derivada de g es justo lo que está encerrado en el paréntesis. Eso es lo que uno hace. Aplicando las propiedades del teorema fundamental del cálculo y de la derivada del producto, llega que la g' es esto. En consecuencia, g es una primitiva de la función. Porque aquí moralmente uno tendría que escribir luego g de x menos g en 0 es la integral, ¿no? Teorema fundamental del cálculo. Uno no pone esta parte de t. Resulta que g de 0 es 0. Si uno reemplaza en 0 acá, x por 0 te queda g. Entonces llegamos directo a la expresión que se está planteando. Veamos otro problema más, es el que aparece ahí. Dice, determine el valor de alfa para que el área de la región limitada por esas dos curvas sea 625. Uno puede hacer un dibujo de esta región. Podemos hacer un dibujo de esta región. Veamos. Ambas son funciones pares. La gráfica de esta función es muy parecida a la de la x cuadrada, pero en realidad un poco más achatada. La voy a dibujar así. Es algo así. Y es par. Ahí. Voy a ver si me queda la misma, pero al revés. Ahí. ¿Ok? Esta es y igual alfa a la cuarta menos x a la cuarta. Y esta otra es igual x a la cuarta menos alfa a la cuarta. Que se intersectan en esos puntos, ¿cierto? Entre 0 y ese número resulta ser alfa. Entre 0 y alfa. ¿Ok? Es lo que uno va a considerar aquí. 0 y alfa. Entre 0 y alfa va el cálculo que queremos hacer. Bueno, entonces, vamos a considerar la porción que está en el primer cuadrante.
que es lo que se va a considerar por la paridad. Es eso lo que va a considerar acá. Bien. En el primer cuadrante, o sea, esta parte en la que estamos, vamos a considerar esta. Y se va a calcular el área de la región. Se multiplica por 2 y se iguala a 625. El resultado, por supuesto, el resultado del área depende del valor de alfa. Ahí está el área de la región. 2 veces esa integral entre 0 y alfa, que nos da este número, se iguala a 625 y se da este valor. A tiene que valer eso. Bien, vamos a terminar con este problema, el problema número 3, que dice lo siguiente. Determine phi evaluado en pi medio, sabiendo que phi es positiva, sabiendo que es continua y que el área bajo la curva desde 0 hasta t está dada por esa expresión. Solución. El área es la integral entre 0 y t de phi de x de x. ¿Y cómo obtenemos phi a partir de su integral? Es derivando, entonces, ¿no? Es la derivada. Está dada por esta expresión. Así que si evaluamos en pi medio, llegamos a que el valor vale 1 medio. Ese es el valor. Bien, y para terminar, consideremos este problema del cual podemos dar una respuesta directa en el ítem 1, 2. La tercera, hay que pensar un poquito. Dice, 2 motocicletas A y B se encuentran lado a lado al inicio de una carrera. Aceleran desde el reposo. En la figura que vamos a mostrar, se muestra la gráfica ¿de qué? De sus funciones de velocidad. Entonces dice, al minuto, ¿qué motocicleta adelanta después de un minuto? ¿Y cómo interpretamos el área sombreada? Y a los 2 minutos, ¿quién va primero? ¿Quién va punteando? Bueno, ¿cuál es la gráfica? Es esa. La que está en azul es la motocicleta B, la que está en rojo es la motocicleta A. Lo primero que uno puede observar, si llamamos B de A de T la velocidad de la motocicleta A en el tiempo T, y B de B la velocidad de la motocicleta B en el tiempo T, tenemos que la velocidad es la derivada de la distancia, ¿no? La velocidad es la derivada de A de T de, llamémoslo así, voy a colocar S sub A, de la función que mide la distancia. Bueno, aquí le llamé DA, pero yo le he colocado S o D', pongámoslo aquí. Es la derivada de BA de T es la derivada de la función distancia. Como acá, BA de T es la derivada de la distancia, medida desde el mismo punto. Ambas parten desde el mismo punto. ¿Okay? En consecuencia, o sea, la distancia, la función distancia es una primitiva de la velocidad, en consecuencia están relacionadas de esa manera. Fijarse que la constante acá es 0, la constante de integración, la distancia es 0 porque vamos a considerar desde el mismo punto donde estamos partiendo. 0 es 0. Es la distancia recorrida por la motocicleta. Entonces, al segundo, entre 0 y 1, la velocidad de A es mayor que la velocidad de B, por lo tanto la integral es mayor. Entonces, al segundo, la distancia de A es mayor que la distancia de B, en T igual 1. Parten una al lado de otra desde el mismo punto, y esta distancia es mayor, por lo tanto la motocicleta A rebasa la motocicleta B al segundo. Más distancia la adelanta, ¿ok?
¿Qué significa el área de la región sombreada? El área de la región sombreada es la diferencia, ¿no?, de las integrales. O sea, es la distancia que llega entre A y B, es el área. La distancia entre las motocicletas es el área. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos está quedando? Fíjate cómo es la gráfica. La gráfica pasado 1, la velocidad de B es mayor que la velocidad de A. Y eso se mantiene a partir de ese tiempo. Podemos deducir de ahí que la velocidad del móvil B, bueno, que la distancia del móvil B es mayor que la distancia del móvil A. Esa es la gran pregunta. Lo que uno tiene que, entre pasado 1, como lo tenemos ahí, este número es mayor que ese. Para t mayor que 1. ¿Cuánto del aporte de la integral entre 0 y 1? ¿Qué podríamos decir? ¿Podríamos decir esto? ¿Es posible decir eso? ¿Será que esto es así? ¿Podemos deducir de la gráfica esa información? Esa es la parte que es interesante discutir. ¿Ok? Parte de la que es interesante discutir. A los 2 segundos, ¿cuál será la distancia? Después de los 2 minutos, perdón, todo se está midiendo en minutos, que la motocicleta B rebasará la motocicleta A. Esa es una buena pregunta. ¿Será que en algún instante de tiempo estarán uno al lado de otro, parten uno al lado de otro? ¿Se ocurrirá eso? Es una buena pregunta. Bueno, dejamos el video hasta acá.